A continuación, en este video, veremos otras aplicaciones de las razones trigonométricas. Antes de iniciar con la solución de este ejemplo, he de mencionar que el tema que hemos trabajado durante esta semana, el cual es razones trigonométricas y ángulos de elevación y de depresión, aportan a otros cursos, como por ejemplo el curso de física. En este ejemplo veremos precisamente su aplicación dentro de esta área. Análisis de estabilidad. Sistema de suspensión de luminaria en un atrio. Es el título del problema que vamos a desarrollar. El texto menciona un atrio de doble altura donde se suspende una luminaria central mediante un sistema de cables para mantener la limpieza visual. La luminaria genera una carga de 980 newtons aproximadamente. Los cables se anclan al techo en dos puntos separados. Ver figura. A partir de esta información, determine las tensiones de ambos cables que se fijan en el techo. Aquí hacemos un aclarativo respecto a lo que es un atrio. Según la arquitectura moderna, se refiere a un recinto de gran altura, frecuentemente con techo de vidrio, que se encuentra en el interior de edificios contemporáneos, para proporcionar iluminación y una sensación de amplitud. Aquí en la imagen podemos apreciar la luminaria. Esta luminaria está suspendida por una cuerda, que a su vez se encuentra sujeta por otras dos cuerdas. Estas cuerdas o cables están sujetas en el techo y separados una cierta distancia. El ángulo que forman los cables con el techo es de 45 grados en ambos casos. Cabe mencionar que estos ángulos, si lo relacionamos con el tema visto, serían ángulos de depresión. Recordar que los ángulos de depresión son los ángulos formados con una línea horizontal y una línea visual. Si la línea visual se encuentra debajo de la línea horizontal, esos ángulos son conocidos como ángulos de depresión. En este caso, la línea horizontal sería la del techo y la línea visual sería los cables. Por lo tanto, estos ángulos representan de cierta manera los ángulos de depresión. Muy al margen de eso, en el planteamiento trabajaremos con las razones trigonométricas y vamos a construir triángulos rectángulos para poder manejar los ángulos. He aquí el aporte del tema visto en otros cursos. Para iniciar el desarrollo, necesitamos realizar un diagrama de cuerpo libre. Esto implica trazar un plano cartesiano, cuyo origen de coordenadas se debe de ubicar en el punto donde convergen las cuerdas protagonistas del problema. Comenzamos a trasladar los ángulos del ejercicio. Por ejemplo, aquí observamos un triángulo que se genera, el eje Y, el cable y el techo. Esto es 45 grados, aquí sería 90 y aquí sería 45 grados también. Como todo esto tiene que sumar 90 grados, entonces este ángulo que está aquí debe de ser de 45. Y el mismo razonamiento es para este ángulo. Lo que continúa es etiquetar las tensiones, que es lo que queremos encontrar en el problema. Entonces, para este cable del lado izquierdo vamos a declarar que su tensión sea T1
Y para este cable del lado derecho vamos a declarar que su tensión sea T2. A continuación, trazamos dos vectores. Estos vectores van a reemplazar lo que sería la fuerza de tensión, que es lo que queremos determinar. Procedemos a hacer la descomposición vectorial en sus componentes rectangulares. El vector T1 se va a descomponer en dos, su vector componente en X y su vector componente en Y. Y de la misma manera el vector T2 se va a descomponer en sus vectores rectangulares, el vector componente en X y el vector componente en Y. Cabe mencionar que el vector componente en Y para ambas tensiones se superponen, es decir, coinciden, cosa que no se aprecia en el eje X, ya que cada uno tiene una dirección diferente. También observamos que hay un vector que se va hacia abajo. Este vector que se va hacia abajo y que tiene una tensión generada por el peso de la luminaria, que según el dato del ejercicio es de 980 Newton y que vamos a etiquetar en un momento. Observamos también que la magnitud de este vector componente en X es T1 por el coseno de 45. Recordar que T1 está representando la tensión del cable. ¿Por qué coseno de 45? Porque este vector componente se encuentra adyacente al ángulo. De forma similar, planteamos la magnitud del vector componente en Y. En este caso sería seno de 45, ya que este vector componente no está adyacente al ángulo. De manera análoga, planteamos para T2 respecto a sus vectores componentes. Finalmente, como se mencionó, 850 Newton, la magnitud del vector que sujeta a la luminaria. Como el sistema se encuentra en equilibrio, ya que así lo menciona el problema, debemos trabajar con las condiciones de equilibrio, la cual implica que la suma de fuerzas en X debe ser igual a 0. En este caso tenemos dos fuerzas, esta de aquí y esta de acá. Esta fuerza, como está del lado izquierdo, es negativo, y esta, como está del lado derecho, es positivo. Cuando yo las sume y las iguale a 0, me voy a dar cuenta de que ambas tensiones son iguales. Elimino el coseno de 45 en ambos casos, y cuando uno de ellos lo paso del otro lado de la igualdad, me va a quedar que ambas tensiones son iguales. Por lo pronto sabemos que la tensión del cable 1 con la tensión del cable 2, ambos presentan la misma tensión. Planteamos la suma de fuerzas para Y. En el caso de Y tenemos dos fuerzas que se van hacia arriba, serían positivas, y tenemos una que se va hacia abajo, que sería negativo. Al hacer la suma de todo eso me tiene que salir 0. Y aquí lo tenemos. A partir de esta ecuación, vamos a despejarlo para poder simplificar y seguir avanzando en el desarrollo del problema. Este 980 que está restando lo voy a pasar al otro lado a sumar. Y el seno de 45 en ambos casos, vamos a calcularlo con la ayuda de la calculadora para poder
ir planteando los valores. Al hacer ello tenemos lo siguiente. El seno de 45 me sale 0,71 que multiplicado por T1 obtenemos lo de acá, y de manera análoga para T2, igualado a 980. Nosotros sabemos de la sumatoria de fuerzas en X que ambas tensiones tenían el mismo valor. Por lo tanto, yo voy a utilizar un reemplazo para poder reducir esta expresión. Puedo reemplazar T2 por T1 para que todo me quede en función de T1. O puedo reemplazar el T1 por el T2 para que todo me quede en función de T2. En ambos casos es válido. Se optó por reemplazar T1 por T2, quedándome todo en función de T2, y a la hora de hacer la suma me queda 1,42 por T2 igual a 980. Despejamos T2 y me sale 675,86 Newton. Quiere decir que la tensión del cable 2, el que se encuentra al lado derecho, es de 675,86 Newton. Como nosotros ya habíamos calculado de que las tensiones eran iguales, entonces se sobreentiende que para la tensión número 1 también iba a tener el mismo valor. Por lo tanto, la respuesta final sería: las tensiones en los cables es de 675,86 Newton. Luego de visualizar el video, refuerza lo aprendido con la siguiente actividad. Te diriges al apartado Actividad formativa y observa la indicación que dice Descarga el archivo, que tiene como título Otras aplicaciones. Allí encontrarás un ejercicio propuesto que tiene las mismas características y dinámicas de solución de lo visto en este video. Desarrolla ese ejercicio propuesto y luego sube ese desarrollo en el contenido adicional que se encuentra aquí en la parte inferior de este apartado. Ten en cuenta que ese archivo lo encontrarás dándole clic aquí. Eso sería todo por este video. Gracias.